행복은 멀리 있는 게 아냐. 그 손 내밀어 잡아봐. 사랑은 어려운 게 아니야. 한 번 더 시작해봐. 움츠린 어깨를 펴고 당당히 자신을 믿고 할 수 없는 일은 없어. One, two, three, four. 나이도 먹고 뱃살도 늙고 답답한 일상에서 지는 날들 반복된 일상 지루한 상상 움츠려 있지 말고 달려보자. 걱정하지 마, 고민도 하지 마. 누구라도 한 번씩 힘드니까. 힘든 일 어려운 일 생각 말고 오늘도 웃는 거야. 일어나, 다시 한번 일어나. 늙었다 생각은 하지 말고 소리쳐 세상이 울리도록 가슴을 활짝 펴봐. 이 세상에 네가 주인공. 이젠 좋은 날이 올 거야. 나 이제 웃지 당당히 내게 묻지. 난 한다면 해 세상에 안 되는 건 없지. 항상 돌진 가슴 속에 담아둔 속상했던 일들 말들 속 버려버려 다시 용기를 내. 좋아 좋아 다시 소리내 붙여. 많은 일 없고 고민은 많고 사는 게 왜 이리도 힘이 들어. 남은 잘 됐고 나는 안 됐고 세상이 만만하지 않더라도 어려워 말어 망설이지 말어. 한 걸음씩 걷다 보면 되는걸. 힘든 일 어려운 일 생각 말고 자신을 찾는 거야. 일어나, 다시 한번 일어나. 늙었다 생각은 하지 말고 소리쳐 세상이 울리도록 가슴을 활짝 펴봐. 슬펐던 날들은 이제 안녕. 힘들던 고민도 이제 안녕. 일어나, 다시 한번 일어나. 늙었다 생각은 하지 말고 소리쳐 세상이 울리도록 가슴을 활짝 펴봐. 이 세상에 네가 주인공. 이젠 좋은 날이 올 거야. Here I am once again, feeling lost, but now and then I breathe it in to let it go. And you don't know where you are now, but what it would come to if only somebody could hear. When you figure out how you're lost in the moment, you disappear. You don't have to be afraid to put your dream in action. You're never gonna fade, you'll be the main attraction. Not fair to say, just remember me when I make it shine. Reaching high, feeling low. I'm holding on, but letting go. I like to shine, I'll shine for you. And it's time to show the world how it's a little bit closer as long as I'm ready to go. All we have is right now, as long as you feel it inside, you know. You don't have to be afraid to put your dream. 사파리는 스와힐리어로 여행하다는 뜻입니다. 이를
이름의 뜻처럼 우리는 많은 마음의 여행을 하며 마음을 길러왔습니다. 사파리에서 자신의 한계를 뛰어넘었고 마음을 나누며 함께 흐르는 법을 배워 이전에 알지 못했던 행복을 발견하고 부담을 넘었을 때 얻는 기쁨을 만났습니다. 우리는 세계 최고 댄스팀 사파리입니다. 요즘 어린이들이 지식을 배울 수 있는 곳은 많습니다. 그러나 가족 간의 불화나 친구와의 갈등 등 마음의 문제를 만났을 때 그 문제를 해결할 수 있는 지혜를 배울 수 있는 곳은 흔치 않습니다. 저희 사파리는 댄스를 통해 건강한 몸을 키울 뿐 아니라 마인드 트레이닝으로 사고력과 자제력, 교류력을 높여주어 세상을 이끌어갈 리더들을 양성하는 댄스팀입니다. 사파리 댄스팀에 들어서 댄스 훈련을 하고서는 몸이 정말 좋아지고 학교에서 하는 오래 달리기 대회에서 1등을 했어요. 게다가 마음도 정말 좋아져서 주변 친구들하고 짜증도 안 내고 잘 지낼 수 있게 됐어요. 저는 매일 아이를 보기 때문에 몰랐는데 최근에 이제 주변에서 정말 많은 그 엄마들이 아이가 너무 표정이 밝아졌다고 그런 말씀들을 많이 하세요. 아이가 마음의 여유도 생기고 농담도 할 줄 알고 이제 아이가 댄스팀에서 배워온 이야기들을 집에 와서 이렇게 나눌 때 되게 행복한 시간도 많아진 것 같아요. 사파리에 들어오기 전에는 댄스도 못하고 저만 생각하는 아이였어요. 하지만 사파리에 들어와서 마음을 교류하는 법을 배웠어요. 이런 귀한 것을 알려준 사파리가 너무 감사해요. 이제 곧 있으면 사파리 댄스팀을 졸업하는데요. 사파리에서 배운 것처럼 중학교에서도 친구들과 함께하며 소통하는 것을 배우고 즐겁게 지내고 싶습니다. 사파리는 마음학원이다. 사파리는 협력이다. 사파리는 한계를 뛰어넘게 하는 팀플이다. 사파리는 백신이다. 사파리는 비타민이다. 사파리는 마음을 치료해주는 병원이다. 사파리는 하나다. Hi. ¿Saben por qué nos reunimos hoy, verdad? Today is Concierto Online Safari. ¡Pum, pum, pum! ¡Wow! Ya es la graduación. ¡Chao, mis 6 años! Concierto Online Safari. ¡Qué grandes! ¿Cómo fue nuestro último tiempo en la escuela? ¿Nuestro 2020? La verdad me emocioné cuando iba a pasar a sexto, pero terminé sin poder hacer nada. Quise ir a la escuela y cada vez se atrasaba el día de comienzo de clases y luego ya se pausaron las clases presenciales. Lo peor es que estaba solo en la habitación por el COVID y engordé muchísimo. Tú sí engordaste mucho. Pero nosotros somos Safari, no perdemos contra el COVID. Intentemos el challenge de superar COVID. ¡Ay, no! No pondrás esa música, ¿no? Bingo, lo acertaste. Tiene buen sentido que hagamos nuestro propio videoclip con la danza que practicamos. Entonces, ¿lo haremos tarán tan todos juntos? ¡Vamos! 왜들 그리 떨어져 있어? 뭐가 문제야 세이선디 분위기가 다들 왜 이래? 아직 이런 게 유행인가? 왜들 그리 방심했어?
거야. 그거도 마찬가지. Tell me what I got to do. 급한 대로 익었어. 아무거나 일단 써. 아무거나 안 주는 걸로. 아무 데나 전화해. 아무렇지 않아 보이면 아무나 하지 마. 아무 데나 방식은 끝날 때까지 끝난 게 아냐. 필요한 것도. Mirá, parecen piernas de pulpo. ¡Uy, mis dedos desaparecen! ¡Aplausos! Safari es así. Todos los abuelos, abuelas, padre, madre, señor, señora, tío, hermana, hermano, perro, gato del país. Todos podemos superar el COVID. Recuerden nuestro challenge. No es que nos quedamos sin hacer nada, sino intentamos de esa forma. El challenge es solo el comienzo. Cierto, nosotros participamos del challenge online en Zona Nestarión y ganamos el premio de soñadores. ¿Sale el video? Nosotros practicamos silenciosamente en la pieza, pero alrededor había muchas cosas peligrosas. Había muchas personas que caían en depresión por el COVID. Paramos. Les presentamos a los superhéroes sonrientes que nos devolverán la sonrisa. Check out our styles. You know you're never fully
Your shoes crocodile. Baby, you're never fully dressed without a smile. But if you stand for nothing, you'll fall for it all. We got all we need, got nothing more. You're never fully dressed without a smile. And if you stand for something, you can have it all. If it's real, you'll love it never do. You're never fully dressed without a smile. Ready or not, give all we got. Yeah, you can't deny it. Baby, you're never fully dressed without a smile. Don't sink the boat when you lose hope. I'll keep you alive. Baby, you're never fully dressed without a smile. And if you stand for nothing, you'll fall for it all. We got all we need, got nothing more. You're never fully dressed without a smile. And if you stand for something, you can have it all. If it's real, you love it never do. You're never fully dressed without a smile. 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 COVID-19 ha cruzado nuestra frontera. Un número acumulado es más de 3.236 escuelas primarias, intermedias y secundarias están cerradas. Los gobiernos están cerrando escuelas. Aproximadamente 400 millones de estudiantes en todo el mundo no pueden ir a la escuela. ¿Cómo están? Este es Park Heung-min, presentador de Safari News. Corona-19 que golpeó al mundo en 2021 ha obligado a Corea y al mundo a caer en un gran caos. Informaremos sobre la sorprendente noticia de Safari, que se ha vuelto más activo en esta situación. Primero, veamos esta imagen. Conectemos a un corresponsal de la India que informará el secreto de esta foto a modo primicia. El reportero Ihanu. Sí, soy el reportero Kuyonul de India. En 2020, India también sufrió mucho por el COVID. En particular, los niños no pueden ir a la escuela y se ven obligados a permanecer aislados. En ese momento llegaron noticias de esperanza a la India. Es un concierto de Safari en línea. El concierto en línea de los amigos de Safari transmitió un mensaje de esperanza a mis amigos indios. Esta es la imagen de un equipo de baile de Safari viendo un concierto con un teléfono encima de una piedra. Las acciones de baile del equipo de Safari trajeron gran alegría a los niños, especialmente la historia de la actuación de Fiji del equipo de baile Safari, que desafió a muchos de nuestros amigos de India. Safari se ha extendido a Vietnam, África y Sudamérica. Fue Kuyonu, reportero desde la India. Es una noticia asombrosa. Entonces, la popularidad del equipo de baile Safari que realizaba conciertos en línea en todo el mundo fue excelente. Conectemos a la reportera Soy Yuji de inmediato. Sí, estoy en Haití. Cuando decimos Haití, piensas en el terremoto de 2010. ¿No hubo daño tremendo como que el terremoto de magnitud 7? ¿O destruyó el 90% de edificios y el 1/3 de población? ¿Cómo está Haití ahora? Sí, Haití ha estado recibiendo ayuda en todo el mundo a reparar los daños a lo largo de los años desde el terremoto. Sin embargo, fue difícil desarrollar programas para niños en el proceso de superar estos aspectos económicos. Esta vez, el equipo de Safari Dance apodó el programa de la gira mundial con baile en francés y lo transmitió en Haití. Miles de niños se reunieron en el ayuntamiento de Haití para ver juntos el concierto en línea del equipo de baile Safari. Los videos del equipo de baile Safari se tradujeron al inglés, francés y español y se transmitieron a niños de todo el mundo a través de Zoom, YouTube y Facebook, y recibieron respuestas explosivas desde el extranjero. Hola, Grupo Safari, yo soy la profe Lilian de la iglesia Nairobi, Kenia.
Los conciertos de safari dieron un momento muy feliz a los niños, que no podían experimentar mucho por malas condiciones, y dieron un regalo muy grande y alegre a los niños de África. Era una experiencia muy hermosa y estoy muy agradecida al grupo de safari que prepararon con todo su corazón. Muchas gracias. De esta manera, el equipo de Safari Dance compartió una mayor felicidad al practicar un nuevo desafío para visitar a niños de todo el mundo en línea durante el periodo de coronavirus. Hasta ahora, fue la reportera Chuji Choi de Haití. Es una noticia realmente conmovedora. Es sorprendente que el equipo de baile de Safari haya difundido la felicidad por todo el mundo después de paso a paso a desafiar al mundo. Además, el Safari Dance Team continuó sus actividades, incluidos campamentos de liderazgo infantil en línea y eventos en línea para niños del país, como campamentos de felicidad para familias multiculturales. En 2020, cuando pensé que nadie nos puede hacer nada debido a la corona, fue una oportunidad para desafiar al equipo de baile de Safari. Pedimos su apoyo e interés en cuanto a qué tipo de desafíos increíbles seguirá enfrentando el Safari Dance Team en 2021. Por último, veamos el video enviado por niños de todo el mundo celebrando el concierto del equipo de baile Safari. Este es el presentador de Park Young-min de Para Safari News. Safari コンサートとても楽しみにしていました。日本でもみんな応援しています。ファイト！Safari es valentía. Safari es esperanza. Grupo Safari es unión. Safari es felicidad. Grupo Safari es amor. Gracias Safari. Sila papa. Kabagoy. Shumigapoi. Viva Online Safari Concert Season 4 우리에게 기쁨을 너무 고마워요. Safari Team 파이팅! 온라인 콘서트 수준 4 사파리 너무너무 고마워요. 사파리 너무너무 좋아요. 사파리 너무너무 사랑해요. 사파리 너무너무 감사해요. 사파리 화이팅! 사파리는 우리에게 사랑입니다. 감동입니다. Wonderful입니다. I'm waiting for the day We'll meet and dance together. Safari Concert 축하합니다. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci.
ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. C'est le wedding. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, what we see. Aïe, aïe, destiny. Aïe, aïe, realize now we know the greater show. Oye, despierta. Wow, ¿no está genial? Es el mejor baile que he visto recientemente. Después de ver a Younes, no puedo quedarme quieto. Entonces, ¿aprenderemos todos a bailar juntos? ¿Estás listo para bailar? Sí. Para aprender Younes, lleno de pasión África con Safari. ¡Bailemos juntos! ¡Vamos juntos! Hola, somos el equipo de baile Safari. Hoy aprenderemos Younes. Primero, veamos el video. ¿Vieron bien el video? Es el primer paso. Después de dar una vuelta, tienen que pegar con la mano el piso. Después levanten la cabeza. Vamos a hacerlo una vez más. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo una vez más. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el siguiente paso. Ustedes tienen que extender las manos y tienen que saltar 4 veces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo una vez más. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo una vez más. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer del principio hasta ahí. El siguiente paso. Y extendiendo las manos y después tienen que extender la mano derecha. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer una vez más.
Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo una vez más. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el siguiente paso. Vamos a hacerlo con la parte derecha. Y después del lado contrario y tienes que aplaudir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo todos juntos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo una vez más. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo de lo que aprendimos hasta ahí. Es el siguiente movimiento. La pierna izquierda, derecha la tienen que extender y al mismo tiempo los brazos tienen que jalarlos hacia su cuerpo y después la mano lo extendiendo hacia arriba. Así lo vamos a repetir 2 veces. Vamos a hacerlo todo junto de nuevo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo de nuevo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del principio vamos a hacerlo hasta ahí. ¿Están cansados, verdad? Ya no falta mucho ya para terminar. Es el siguiente paso. Ustedes hacia adelante tienen que extender los brazos y tienen que correr. Vamos a hacerlo todos juntos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo de nuevo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el siguiente paso. El brazo izquierdo tiene que pegar y girar. Pegar y girar. Y las piernas también. 1, 2, 1, 2. Y el brazo tiene que girarlo de esta forma. 1, 2, 1, 2. Vamos a hacerlo todos juntos. Comenzamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos a hacerlo todos juntos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Del principio vamos a hacerlo hasta ahí.
el siguiente paso. El brazo lo tiene que girar y tiene que mirar hacia atrás y tiene que jalar. Siguiente, tiene que correr. Vamos a hacerlo de nuevo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo de nuevo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El siguiente es el siguiente paso. Ustedes lo tienen que hacer una postura muy buena. Y esto es la danza. Vamos a hacerlo del principio hasta el final. ¿Pudieron aprender bien la danza de Younes? Muéstrenle a sus amigos. Les va a gustar demasiado. Hasta hoy es todo. Nos vemos. Tan tan, oeo. Aquí hay una pregunta rápida. ¿Qué grupo llegó al mundo en 2020? Safari. Ding Dong Day, así es, Safari. Pero el idol que elevó el estatus del K-pop. Ah, BTS. Cierto. Sí, Safari es el mejor equipo de baile infantil del mundo. También desafiaste el baile de cover con Dynamite. Tengo muchas ganas de que llegue un baile de K-pop con los colores únicos de Safari. Estoy deseando que llegue. Nadie está sentado allí, ¿verdad? Todos prepárense para divertirse. Dynamite comienza. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kick out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach treated like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd. We're
through the city with a little fucking soul. So light it up like dynamite. This is so watch me break the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. Wow, aprendimos esto por Zoom. Es increíble volver a verlo. Con Safari no hay nada imposible. Nuestro fuerte corazón. Hemos estado con Safari desde cuarto grado. ¿Qué es lo más memorable cuando miras hacia atrás en los últimos 3 años? Todavía he vivido lo que aprendí, jajaja. Desde que llegué por primera vez en cuarto grado pensé que sería bueno ser un estudiante de último año, pero cuando me convertí en sexto grado entendí los corazones de los estudiantes de último año en este momento. Y los momentos que pasamos juntos, no puedo olvidarlo. El sudor mientras preparaba para la competencia del Tonanantarión. La ganadora lloró y sonrió cuando dijo Safari. En ese momento casi me extrae el corazón. Sí, hay tantos momentos inolvidables para nosotros, pero el mejor de ello es... ¡Fiji! El Safari que nos hizo experimentar inolvidables grabaciones de videos musicales y actuaciones escolares de Fiji en nuestras vidas. No es abrumador incluso si lo pensamos de nuevo. Entonces la historia de Safari que me dio un corazón fuerte y me hizo recuerdos preciosos, hice un video documental de Kyun. ¿Cuándo? ¡Wow! ¿Cuándo lo hiciste? ¡Oh, quiero ver, quiero ver! Sí, y luego el video musical de Pate Pate. Kyun. Mi nombre es Kyun Kim y soy miembro de Safari. Han pasado 3 años desde que me uní a Safari y ahora me graduaré de Safari pronto. Han pasado tantas cosas en estos 3 años y me han enseñado mucho. Nací como la más pequeña en casa y así fui muy terca y viví como quería. Kyun ha sido una niña alegre y sociable desde la infancia, haciendo felices a las personas que la rodean. Por otro lado, como era fuerte y obstinada, tenía una fuerte tendencia a hacer lo que quería hacer y nunca hacer nada de lo que no quería hacer. Como es la más pequeña, recibió mucho amor en casa, era una niña caprichosa, no hacía caso a sus papás y no perdía contra su hermana tampoco y sufrí mucho por ella. Cuando vi por primera vez a Kyun, era gordita y muy linda. Me seguía diciendo profe, profe, y no sé si porque creció recibiendo mucho amor de su familia, ella era muy tierna y adorable. Poco después de que entrara Kyun, comenzamos a prepararnos para el gran concurso. Entonces se reunieron y practicaron baile todos los días. Pero el grupo de Kyun, el más joven, estaban demasiado fuera de control. Cuando los otros equipos estaban practicando, todos esperaban en silencio. Pero el equipo de Kyun seguía riendo y haciendo ruido y estaba realmente fuera de control. Entre los instructores de baile había uno de los maestros más espantosos. Era un maestro que incluso cuando los niños hacen ruido, si lo ve de lejos se callaba. Pero el maestro aterrador también se rindió contra Kyun. Antes, si sentía un poco de presión y no quería hacer, no lo hacía. Cuando hacía algo, además, no había nadie que pudiera manejarme. Pero cuando entré al Safari, solo había cosas que no quería hacer. Pensé que solo iba a bailar en Safari.
pero tenía que escribir todos los días, estudiar inglés y escuchar conferencias. Fue tan difícil y quería salir. Pero a medida que me dejé llevar por mis amigos malos en la escuela, me volví más y más retorcida, y mis palabras y acciones salieron cada vez con más dureza. Si no me quedaba bien, lo rechazaría incondicionalmente y lo odiaba, y hacía cosas que incomodarían a otras personas. Luego una vez en un cuaderno escribí groserías sobre la maestra y jugué con un amigo, y luego la maestra me atrapó y llamaron a mi mamá a la escuela. Fue realmente impactante que me llamaran a la escuela por algo tan malo. Cuando fui a la escuela, me enteré de que Kyun estaba en una situación muy seria y Kyun estaba arrepentida mientras que recibía asesoramiento en la escuela, pero desde entonces siempre chocaba conmigo porque estaba en su etapa de la adolescencia y estaba en mal estado. En un momento Kyun dijo: no quiero vivir de esta manera, pero no funciona, no puedo. Parece que alguien me sigue diciendo que haga cosas malas en mis oídos, pero no tengo el poder de rechazar esta voz. También estoy cansada. Empezó a llorar fuertemente y aparecieron los síntomas de ansiedad como un parpadeo severo de ojos y realmente parecía que mi corazón colapsó en ese momento. Pensé que no podía dejarlo así que después de pensarlo le pedí una consulta al profesor. En ese momento el maestro me dijo que teníamos 50.000 pensamientos al día, pero la mayoría de ellos eran pensamientos negativos. Entonces él dijo que nunca debo de creer en los pensamientos que me surgen. Dijo que debería de pensar que podría haberme equivocado. Y me dijo que debía de acostumbrarme a conversar con la gente a menudo para asegurarme de que mis pensamientos son correctos o no. Después de eso, el maestro me llamó y me habló cada vez que había oportunidad. Entonces mi corazón se volvió más brillante y con más paz. Lo más impresionante de Safari fue cuando nos fuimos al concierto de Fiji en septiembre de 2019. Un día recibimos un correo electrónico de Fiji. Un amigo de Fiji vio nuestra presentación en YouTube a través de un profesor de coreano. Fiji carece de muchas instalaciones para los niños, por lo que no hay muchas cosas que los niños puedan disfrutar. Pero les gustó mucho ver nuestra presentación, así que enviaron un correo electrónico diciendo que les gustaría que el equipo de baile de Safari pudiera ir a Fiji para presentar. Escuchamos por primera vez el nombre de Fiji en ese momento y no sabíamos qué tipo de país era. Más tarde, busqué en internet y descubrí que es un país muy hermoso. Tenía muchas ganas de ir. Por cierto, creí que costaría demasiado dinero por el boleto de avión y más si incluyeran los gastos de alojamiento y comida. Al principio pensé que no funcionaría, porque cuesta mucho. Pero me sorprendió un poco a ver a los niños encontrar el camino sin darse por vencidos. Era un poco difícil al comienzo, pero quería intentarlo. Al principio, escribía y enviaba cartas manuscritas a grandes empresas y dibujé y envié una imagen con cuidado, pero no hubo respuesta. No tenía de otra, así que empezamos a bailar en la calle y estaciones de metro, parques y muchos lugares. Al principio me daba un poco de vergüenza, porque hoy en día todos usan tarjetas. ¿Quién pondrá el dinero en nuestra caja de recaudación de fondos? Pensé, pero contrariamente a nuestra opinión, mucha gente nos ayudó. Una abuela vio nuestras presentaciones durante un rato, luego se fue a su casa, trajo un montón de dinero y lo puso en nuestras manos. Yo estaba realmente sorprendida, estaba tan asustada y le dije: abuela, me dio demasiado. Intentamos devolver el dinero diciendo: está bien, pero la abuela dijo: no, ustedes tienen un futuro brillante en nuestro país. Estoy tan feliz, usen esto, dijo y se fue. Y otra persona no tenía efectivo, por lo que se quitó el anillo de oro rojo que llevaba y lo puso en la caja de recaudación de fondos. Otros dijeron que $2 simboliza la buena suerte y pusieron $2 diciendo buena suerte. Había mucha gente que nos ayudó. De esa forma pagamos los gastos y llegamos a Fiji en avión. Fue como un sueño. El cielo de Fiji era tan azul y el mar tan hermoso. Y la gente era tan cálida y amable. Realizamos presentaciones para alrededor de 5.000 estudiantes en 10 escuelas y donde quiera que íbamos nos saludaban y preparaban obsequios. Yo estaba muy feliz.
El último día fuimos a una isla llamada Beach Combo y pudimos ver el hermoso mar y los hermosos peces. Nunca había visto un lugar tan hermoso. Cada día que pasé en Fiji fue como un sueño. Era una niña que siempre tenía problemas en casa y en la escuela, pero estaba muy agradecida de poder ir al extranjero para compartir mi cultura coreana y transmitir mis sueños y deseos a la gente. Sí, el COVID se extendió desde el principio del año pasado, así que no pudimos tener reuniones, y mucho menos en el extranjero. Y fue muy frustrante porque no pudimos ir a la escuela correctamente, pero un día los profesores de Safari dijeron para hacer un concierto de Safari online. Cuando lo escuché por primera vez pensé que era ridículo. Hay muchos programas geniales en la televisión, pero ¿quién verá nuestro concierto? No bailamos bien como las celebridades, y al principio pensé que sería imposible, pero los profesores me dijeron que sea la presentadora. Me habría escapado diciendo que no lo haría si era antes, pero después de volver de Fiji, sentí que probar cosas nuevas también fue algo muy feliz. Y quise intentar también para concierto online. Memorizar guiones toda la noche, practicar la actuación, cantar a capelas y bailar. Aunque fue muy difícil y torpe al principio, a muchas personas les gustó nuestras presentaciones y las solicitudes de presentaciones vinieron de aquí y de allá. Así realizamos un concierto online para 35,000 niños extranjeros en 40 países. En un momento en que todo el mundo estaba luchando contra el COVID, estábamos muy felices de poder transmitir alegría y esperanza a muchos niños a través de nuestro concierto online. Lamento mucho graduarme de Safari pronto. Muchas gracias al equipo de baile de Safari, que sostuvo mi corazón cuando estaba más difícil y me hizo tan felices recuerdos.
Hola, soy Song Yein, miembro del grupo de danza safari. Hola, soy Chong Lee. Soy Han Sung-gu. Soy Oh Young-eun. Soy Che Kang-hyuk. Soy Kim Gyun. Soy Choi Ju-hee. Soy Lee Ji-woo. Soy Koo Yeon-woo. Soy Chan Chang-eun. Soy Yu Min-ji. Soy Park Eun-min. A mi papá le gusta hacer ejercicios. Comprar galletitas en el súper. A mí Le gusta descansar. Le gusta decorar el interior de la casa. Le gusta dormir en la cama. hablar sin pensar. A papá no le gusta que sea grosero con mis hermanos. Cuando no limpio directo o dejo la comida. No hacerle caso. A papá no le gusta que le moleste mientras ve drama. Parece nube, se siente cómodo cuando estamos juntos. Papá es alguien precioso para mí. No habla mucho, pero siempre está atento a mí. Mi papá es alguien muy precioso para mí. Mi papá es como mi profesor. Mi papá me enseña muchas cosas. Siempre me escucha y yo pienso que somos mejores amigos. Un escudo. Bueno, cuando me pasa algo difícil o peligroso, papá siempre me protege. Cuando papá trataba de hablarme, pero lo evitaba. Muchas veces hago mal, pero muchas veces soy yo la que se enoja. Y por eso lo siento. Cuando me peleé con mi profesor enfrente de mi papá. Cuando tenía que ingresar al Zoom, pero estuve jugando con su celular y por eso no pudo usar su celular y lo sentí por eso. Estoy feliz porque papá siempre escucha mis problemas y me habla como un amigo. Cuando salimos a hacer ejercicio juntos. Una vez perdí el bus, pero papá me contó con detalles cómo volver. Y también siempre me llevaba en auto a los lugares que necesitaba ir. Cuando me preguntó por qué hice así cuando estaba enojada por algo. Estaba feliz cuando papá me felicitaba. Cuando participé en la competencia de danza. Me gustó cuando me dijo que le gusta porque soy hombre como él, ya que somos 4 hermanos. Está bien si cometes errores. Judy es la mejor. Papá, gracias por la dedicación a nuestra familia. Gracias, papá, por
cuidarme y atenderme cuando estaba enferma. Papá, yo no te escucho muchas veces, pero gracias por poder criarme. Papá, yo no te escucho bien y te hago enojar y me peleo muchas veces con mi hermanito. Pero sin importar eso, gracias por cuidarme y decirme que me amas siempre. Papá, te amo. Te amo, papá. Te amo. Papi, te amo. Mi corazón está emocionado. Mi corazón también. Los amo, mamá. Los amo, mamá y papá. No es que tengamos este tipo de corazón o que podamos grabar videos geniales. De hecho, no es por nuestro propio esfuerzo. Hay alguien que nos llevó a conectar nuestros corazones, incluso durante los tiempos difíciles de este COVID. Escuchemos la historia del profesor de Safari. Dice que tiene una historia que quiere contarnos antes de la grabación. Para todos nosotros compartimos el mismo corazón. Por favor, maestro. 친구들 안녕하세요. Amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? 우리 다 같이 손 크게 흔들면서 인사해 볼까요? ¿Qué les parece si levantamos todas las manos y nos saludamos? 안녕하세요. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 네, 너무너무 반갑습니다. Sí, encantados de conocerlos. 선생님 이름은 박혜지 선생님이에요. Yo me llamo Park Jae-jin y soy la profesora que estará junto con ustedes hoy día. 선생님이 살고 있는 곳은 한국이라는 나라예요. Y yo vivo en un país llamado Corea. 혹시 친구들 한국 들어본 적 있나요? ¿Alguna vez han escuchado sobre el país llamado Corea? 한국 들어본 친구들 손 한번 들어봐 주시겠어요? Levante la mano los que alguna vez han escuchado sobre el país llamado Corea. 와우, 많은 친구들이 알고 있네요. Wow, muchos amiguitos conocen sobre este país, ¿verdad? 네, PPT 띄워주세요. 한국은 지금 봄이에요. Ahora estamos en primavera acá en Corea. 봄에는 저렇게 노란색 개나리가 피어요. Y acá en Corea hay un árbol que se llama denari, que es muy amarillo y que sale en esta época del año. 분홍색 진달래도 피고 Podemos ver también unas flores un poco moradas 예쁜 벚꽃도 피어요. y también unas flores rosas. 지금 보고 있는 사진에 이렇게 사진 찍은 친구는 선생님 딸이에요. Y la chiquita que está en el medio es mi hija. 선생님이 보니까 여기 친구들하고 다 친구처럼 나이가 비슷한 것 같아요. Me parece que mi hija tiene la misma edad que todos ustedes que están acá participando en este campamento. 선생님이 이렇게 귀여운 딸과 선생님 남편과 이렇게 살고 있어요. Yo vivo con mi hija que es muy linda y con mi esposo. 선생님이 잠깐 선생님 소개를 했는데요. Yo he hecho una presentación de quién soy yo, ¿verdad? 혹시 친구들 선생님 처음 보니까 어때요? Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué piensan de mí a primera vista? 선생님 많이 귀엽나요? ¿Piensan que de repente soy tierna? 아니면 무섭게 생겼어요? ¿O de repente piensan que causo mucho miedo? 한국 친구들은 선생님이 많이 무섭다고 이야기해요. Algunos amiguitos en Corea me dicen que yo les causo mucho miedo. 그리고 어떤 친구들은 선생님 너무 재밌어요 라고 이야기를 해요. Y algunos otros amigos dicen que soy muy divertida. 근데 친구들 선생님이 어떤 사람인지 이제부터 보여줄게요. Pero ahora les voy a enseñar qué tipo de persona soy yo. 사람을 보려면 그 사람 마음을 봐야 돼요. Para poder saber el corazón, para conocer una persona tenemos que ver su corazón. 이제 선생님 마음 안에 뭐가 들어있는지 한번 볼게요. Vamos a ver ahora qué existe en mi corazón. PPT 찍어주세요. 네. 친구들 여기 망고에 열매가 많이 열려 있어요. Podemos ver acá muchos frutos de mango. 이 열매는 지금 선생님의 마음이에요. Esos frutos son mi corazón. 선생님 마음에 어떤 마음이 있냐면은 Vamos a ver qué corazón tengo yo. 우리 친구들처럼 어렸을 때 이야기예요. Voy a contarles una historia de cuando yo era muy niñita, así como ustedes. 선생님 엄마 아빠는 식당을 하셨어요. Mi mamá y mi papá tenían un restaurante. 그래서 학교가 끝나면 엄마 아빠가 일하시는 가게에 갔어요. Por eso cuando acababa el colegio yo iba al restaurante donde estaban mis padres. 다녀왔습니다. Y le decía, mami, papá, ya vine. 오, 우리 딸 왔어? Mi padre me decía, oh, ya llegó mi hijita.
우리 딸 공부 오늘도 열심히 잘했지? Me preguntaban, hijita, ¿has estudiado muy bien hoy día? 네, 엄마, 아빠. Y yo le decía, sí, mamá, papá. 그러면 엄마, 아빠는 맛있는 걸 선생님한테 많이 줬어요. Entonces mi mamá y mi papá me daban cosas muy ricas para comer. 근데 한국에는 방학 때가 되면 성적표라는 걸 줬어요. Pero en Corea, cuando empiezan las vacaciones, uno recibe un certificado de notas. 그 성적표에는 한 학기 동안 이 친구가 공부를 잘했는지 못했는지 써 있어요. En este certificado de notas podemos ver si es que esta persona estudió mucho o no estudió. 선생님이 성적표를 딱 받았는데 Yo recibí mi certificado de notas 성적이 너무너무 나쁜 거예요. y las notas estaban muy mal. 이제 어떡하지? Me puse a pensar dentro de mí, ¿qué podría hacer? 아빠 무서운데 큰일 났다. Tengo mucho miedo por mi papá, creo que va a pasar un problema muy grave. 선생님이 성적표를 가지고 엄마 아빠 있는 곳에 갔어요. Entonces yo llevé mi certificado de notas y fue donde estaban mis padres. 다녀왔습니다. ¿Qué tal? ¿Cómo están, papá, mamá? 그리고 아빠께 성적표를 드렸어요. Y yo le di ese certificado de notas a mi papá. 아빠가 성적표를 보셨는데 Mi papá vio el certificado de notas 박혜지, 성적이 이게 뭐야? y me dijo, Pakeji, ¿qué te está pasando? ¿Qué significan esas notas? 아빠가 화가 너무너무 많이 난 거예요. Mi papá se molestó mucho. 식당을 하셔서 식당 안에 손님이 많았는데 화를 내셨어요. Como estábamos en el restaurante, había mucha gente que estaba comiendo en el restaurante, pero él se molestó mucho. 선생님이 너무너무 창피했어요. Tenía mucha vergüenza. 그래서 선생님 마음에 아빠가 너무너무 미웠어요. Por eso en mi corazón tuve mucho odio contra mi padre. 아빠가 미우니까 이제는 아빠가 화가 나는 거예요, 아빠한테. Por eso como tenía odio contra mi padre, de repente tuve cólera. 선생님한테 동생이 2명이 있거든요. Yo tengo 2 hermanos menores, 근데 말을 너무너무 안 들어요. pero ellos nunca me hacen caso. 그래서 선생님이 말 안 들을 때마다 엄마 아빠 몰래 콩 하고 때렸어요. Por eso cada vez que ellos no me hacían caso, sin que estén mis padres, yo a veces les golpeaba. 동생이 하고 울면서 엄마 아빠한테 가서 이러는 거예요. Y mis hermanos menores llorando iban a mi mamá. 그럼 선생님이 저 안 때렸어요. Pero yo le decía a mis padres, yo no le he pegado. 제가 거짓말하는 거예요. Ellos están mintiendo. 선생님이 이렇게 거짓말했어요. De esa manera yo mentía. 왜냐면 아빠가 무서우니까요. ¿Por qué? Porque tenía miedo de mi papá. 선생님 마음에 거짓말하는 마음도 있고 En mi corazón yo tenía un corazón que había mentido. 아빠를 미워하는 마음도 있었고요. Tenía un corazón de odio contra mi padre. 그리고 사람들에게 화도 내는 마음도 있었어요. Y tenía un corazón de enojo. 근데 친구들 선생님 마음에 화만 있는 게 나쁜 마음만 있는 게 아니에요. Pero en mi corazón no solo había corazones malos. 어떤 날은 길을 가는데 어떤 조그만 아이가 울고 있는 거예요. Un día estaba por la calle y vio que un niñito muy pequeño estaba llorando. 그래서 친구에게 물어봤더니 길을 잃어버렸대요. Le pregunté a ese niñito por qué lloraba y me dijo que había perdido el camino. 선생님이 예쁘게 손잡고 경찰서 가서 도와줬어요. Por eso yo cogí la mano de ese niñito y lo llevé hasta la estación de policías. 어떤 날은 어떤 할머니가 아주 무거운 짐을 들고 가고 있는 거예요. Y un día una señora estaba cargando algo muy pesado. 선생님이 할머니 무거우시죠? 하고 들어드렸어요. Yo le dije, abuelita, es muy pesado esto, ¿verdad? Y yo llevé esta pesado por ella. 선생님 마음에 거짓말하는 마음도 있고 화나는 마음도 있었는데 En mi corazón tenía un corazón de mentira, también tenía cólera, pero 남을 도와주고 사랑하는 마음도 있었어요. también tenía un corazón para ayudar a otros y también para amar a otros. 근데 선생님만 그런 게 아니에요. Eso no pasa solamente conmigo. 선생님이 처음에 선생님 딸 소개했죠. Hace un momento yo les presenté la historia de mi hija, ¿verdad? 얼마 전 일이었어요. Recientemente pasó algo. 하윤이가 밤이 늦도록 잠을 안 자는 거예요. Mi hija, aunque era muy tarde, estaba sin dormir. 하윤아, 학교 가려면 자야지. Yo le dije, tienes que dormir temprano para que vayas al colegio mañana. 엄마, 나 조금만 더 놀다가. Pero ella me dijo, espérame, déjame jugar un rato más, por favor. 안 돼. 내일 학교 가려면 빨리 자야 돼. Yo le dije, tienes que dormir rápido para ir al colegio mañana. 엄마는 내 맘도 몰라주고. Y ella me dijo, mamá, ¿por qué no reconoces cómo me siento? 나 더 놀고 싶단 말이야. Quiero jugar un rato más. 선생님이 화를 냈어요. Y se molestó conmigo. 하윤이가 너무 속상한 얼굴로 씻으러 들어갔어요. Y ella se sentía muy triste y se fue a lavar. 하윤이가 왜 이렇게 화를 내지? Y me puse a pensar dentro de mí, ¿por qué estará tan molesta ella?
하윤이가 예쁘게 씻고 나오면 내가 꼭 안아줘야지. Entonces pensé dentro de mí, voy a abrazar a mi hijita cuando salga de bañarse. 그래서 기다리고 있는데 하윤이가 안 나와요. Por eso estaba esperando mucho tiempo, pero ella no salía. 근데 갑자기 욕실에서 이상한 소리가 들렸어요. Y de repente escuché que sonó un sonido muy raro de la sala. Escuchaba que estaba llorando. 선생님이 너무 놀라서 욕실로 들어갔어요. Yo me sorprendí mucho y entré a la ducha. 왜 하윤아 무슨 일이야? Le pregunté, ¿qué ha pasado, hijita? ¿Qué ha pasado? 혹시 넘어졌어? ¿Te has caído? 엄마 미안해. Me dijo, mamá, perdóname. 난 엄마한테 짜증을 안 내고 싶은데 자꾸 짜증이 나. Yo no quería gritarte, mamá, pero no sé por qué te grité. 난 엄마를 너무 사랑하는데 자꾸 엄마한테 화내서 미안해. Perdóname, mamá, porque me he molestado. De verdad te amo, perdóname. 선생님이 그 이야기를 들으면서 웃었어요. Cuando escuché esto, me reí. 선생님처럼 큰 사람도 나쁜 마음, 좋은 마음이 있고요. Las personas adultas como yo también tienen un corazón bueno y corazones malos. 하윤이처럼 어린 친구도 그 마음에 좋은 마음도 있고 나쁜 마음도 있는 거예요. Y los amiguitos, niñitos como ustedes también hay corazones buenos y malos. 혹시 친구들 중에서 저는 거짓말 해봤어요 하는 친구 손 한번 들어볼까요? Levante la mano el amiguito que de repente ha mentido alguna vez. 우리 친구들 너무너무 솔직해요. Wow, ustedes son muy sinceros, ¿verdad? 선생님처럼 저는 엄마 아빠 몰래 동생 때려본 적 있어요 하는 친구 있어요? Levante la mano de repente el que haya pegado a sus hermanos menores sin que sus padres sepan. 웃으면서 친구들이 손을 들어요. He visto que muchos amiguitos levantan su mano riéndose. 근데 친구들 중요한 게 있어요. Pero hay algo importante. 우리 사람들은 저 사람 나쁜 짓 했으니까 나쁜 사람이야. Las personas cuando ven que alguien hace algo malo dicen, él es muy malo. 저 사람은 착한 일 했네. 정말 좋은 사람이다. Y cuando alguien hace algo bueno dicen, él es muy bueno. 좋은 일을 하면 좋은 사람, 나쁜 일을 하면 나쁜 사람이라고 이야기를 해요. La gente dice que si ha hecho algo bueno, son buenos, y si se ha hecho algo malo, son malos. 근데 하나님은 모두 다 죄인이라고 말씀하시는 거예요. Pero Dios dijo que todos eran pecadores. 하나님은 이 세상을 만드신 분이에요. Dios había creado el mundo. 우리 친구들이 여기 있는 이유는 하나님이 우리 친구들을 만드셨기 때문이에요. El motivo por el cual todos ustedes acá es porque Dios los creó a ustedes. 근데 그 하나님이 우리 모두 여기 말하고 있는 선생님도 여기 앉아 있는 친구들도 다 죄인이라고 이야기하는 거예요. Pero Dios ha dicho que todos somos pecadores, tanto nosotros que estamos acá como ustedes que están sentados. 친구들 망고나무가 보이죠? Pueden ver el árbol de mango, ¿verdad? 망고에는 예쁜 망고도 열리고 못생긴 망고도 열려요. En el árbol de mango hay tantos mangos bonitos como mangos feos. 열매가 맺혀 있다가 썩기도 해요. Y a veces a pesar que hay un fruto, ese fruto se pudre. 근데 혹시 친구들 중에서 망고를 이건 예쁜 망고야, 이건 못생긴 망고야 하고 부르나요? Pero de repente ustedes cuando dicen a un árbol de mango, este es un árbol de mango bonito o un árbol de mango feo, 뭐라고 부르죠? ¿cómo llaman este árbol? 망고. Simplemente le dicen mango, ¿verdad? 예쁘게 생겨도 망고, Aunque sea bonito se le dice mango, 못생겨도 망고예요. y aunque sea feo se le dicen mango. 그것처럼 하나님은 우리가 좋은 마음이 있든 나쁜 마음이 있든 죄인이라고 말씀하시는 거예요. De esa manera también Dios, aunque tengamos un corazón bueno o malo, Dios dice que somos pecadores. 자, 친구들 왜 하나님이 우리에게 죄인이라고 하셨는지 한번 볼까요? Vamos a ver por qué Dios nos ha dicho que éramos pecadores. 친구들 선생님 이렇게 보면 남자하고 여자하고 사자하고 양이 있어요. En la imagen podemos ver que hay un hombre, una mujer y también un león. 저기 있는 남자는 하나님이 처음 만든 사람이에요. Ese hombre que está ahí es el hombre que fue creado por primera vez por Dios. 이름이 아담이라고 해요. Se llama Adán. 하나님이 아담을 처음 만드셨을 때 하나님의 마음과 아담의 마음은 똑같았어요. Cuando Dios creó a Adán tenía el mismo corazón de Dios. 어떤 날은 하나님이 아담에게 말씀하셨어요. Un día Dios le dijo a Adán, 아담아, 저기 뒤에 있는 무섭게 생긴 애 이름을 한번 지어봐. quiero que pongas un nombre a eso que se ve de mucho temor, que causa mucho temor. 하나님, 사자라고 부르면 좋을 것 같아요. Entonces Adán le dijo, Dios, ¿qué te parece si lo llamo León? 하나님이 아담하고 마음이 똑같으니까 너무 기뻐하셨어요. Y como Dios tenía el mismo corazón de Adán, estaba muy contento. 그래서 사자는 사자라고 이름을 지었어요. Por eso el león fue llamado León. 하나님
하나님이 아담을 너무너무 사랑하셨어요. Dios amaba mucho a Adán. 근데 어느 날 하나님께서 아담에게 말씀하시는 거예요. Pero un día Dios le dijo a Adán, 아담아, 이 동산에서 너가 하고 싶은 거 다 해도 돼. tú puedes hacer cualquier cosa que tú quieras hacer. 근데 저 동산 위에 있는 열매는 절대 먹으면 안 돼. Pero no puedes comer ese fruto que es en medio del huerto. 저 열매를 먹으면 너가 죽을 수 있어. Porque si tú comes de ese fruto vas a morir, ciertamente vas a morir. 한번 읽어봐 주세요. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 하나님과 아담이 마음이 똑같기 때문에 아담은 하나님에게 네, 알겠습니다, 하나님 이야기했어요. Por eso como Adán tenía el mismo corazón de Dios, le dijo, está bien Dios, y aceptó ese corazón. 그런데 뱀이 나타났어요. Pero de repente se mostró la serpiente, 뱀이 아담에게 이야기하는 거예요. y la serpiente empezó a hablar a Adán. 아니야, 저 열매 먹어도 괜찮아. Y le dijo, no hay problema, tú puedes comer este fruto. 저 열매 진짜 맛있다. Ese fruto es muy rico. 저 열매 먹으면 하나님하고 똑같아져. Si tú comes este fruto vas a ser como Dios. 아담이 하나님께 약속했는데 Adán le había prometido a Dios, 뱀이 그 이야기를 하니까 뱀의 말을 듣고 싶었어요. pero como el diablo, como Adán aceptó el engaño del diablo, aceptó lo que le decía. 뱀이 자꾸 꼬시니까 아담이 결국 그 열매를 따먹었어요. Por eso, cayendo en el engaño de la serpiente, comió ese fruto. 이제 아담은 하나님과 마음이 달라졌어요. En ese momento, el corazón de Adán cambió y fue diferente al corazón de Dios. 하나님의 말을 들을 때는 하나님과 마음이 똑같았었는데 Cuando escuchaba lo que Dios le decía, también el mismo corazón de Dios. 이제 하나님이 하지 말라는 일을 하면서 하나님하고 마음이 달라진 거예요. Pero haciendo lo que Dios le dijo que no tenía que hacer, su corazón fue diferente al de Dios. 하나님이 그런 아담을 보고 죄인이라고 말씀하셨어요. Por eso Dios le dijo a Adán que era pecador. 아담이 있어요. Existe Adán, ¿verdad? 이제 아담에게 죄가 들어왔어요. El pecado entró a Adán. 하나님의 말씀을 듣지 않았기 때문에 죄인이 된 거예요. Debido a que no escuchó la palabra de Dios, entró el pecado. 아담의 아내 하와가 아이를 낳았어요. Y Adán y Eva tuvieron hijos. 그리고 그 아이들이 또 아이를 낳았어요. Y los hijos de Adán tuvieron los hijos. 근데 죄인에게서 나오는 건 죄인이었어요. Pero de un pecador solo puede nacer un pecador, ¿verdad? 아이를 낳으니까 죄인이 되고 Por eso sus hijos fueron pecadores. 그 다음에 아이를 낳으니까 또 죄인이 되고 Y los hijos de ellos fueron pecadores. 그러면서 세상의 모든 사람이 죄인이 된 거예요. Desde el mundo, todas las personas del mundo se transformaron en pecadores. 혹시 친구들 망고 나무에서 배가 나오길 기다리는 친구 있나요? De repente les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han esperado que del árbol de mango salga alguna pera? 혹시 망고 나무에서 바나나 열리는 거 본 친구 있어요? ¿O alguna vez han visto que del árbol de mango salga una banana o un plátano? 그것처럼 죄인에게서는 죄인이 나오는 거예요. De esa manera también, de un pecador solo puede nacer un pecador. 자, 이제 죄인이 되면 죄의 싹은 사망이라고 이야기했어요. Ahora, como todos son pecadores, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. 그리고 죄가 있으면 지옥에 가게 돼요. Y cuando uno tiene pecado, está destinado a ir al infierno. 사람은 언젠가 하나님 앞에 심판을 받게 되는데 Todas las personas están destinadas una vez a ser juzgadas por Dios. 죄가 있으면 지옥에 간다라고 말씀하셨어요. Y la Biblia dice que si uno tiene pecado, está destinado a ir al infierno. 이제 선생님도 죄인이고 Yo también soy pecadora. 옆에서 통역하는 삼촌도 죄인이고 Y también el traductor que está al costado es pecador. 지금 여기서 말씀 다 듣고 있는 친구들도 죄인이에요. Y todas las personas que están escuchando esa historia también son pecadores. 왜냐하면 아담에게서 나왔으니까요. Porque hemos sido descendencia de Adán. 근데 죄가 있으면 지옥에 간대요. Pero la Biblia dice que si uno tiene pecado va al infierno. 자, 이제 친구들 잘 들으세요. Quiero que escuchen en detalle esto. 이제 지옥에 안 가는 방법이 있어요. Ahora les voy a decir cuál es la manera para no ir al infierno. 자, PPT 띄워주세요. 저기 한 친구가 울고 있어요. Hay un niño que está llorando. 선생님이에요. Por ejemplo, soy yo. 선생님 마음에 죄가 있어요. En mi corazón había pecado. 우리 친구들에게 이야기했죠. Yo les dije a ustedes,
선생님은 동생을 때렸고요. Yo había pegado a mis hermanos menores 아빠가 미웠어요. y también odiaba a mi padre 그리고 화도 냈어요. y tenía mucho enojo. 그거 말고도 제가 정말 많았어요. Aparte de eso tenía muchos pecados. 근데 하나님이 우리를 너무 사랑하셔서 Pero Dios nos amó de tal manera 지옥에 가지 않고 죄를 없애는 방법을 알려주셨어요. que nos enseñó cómo era la manera para desaparecer el pecado y no ir al infierno. 상처가 없는 깨끗한 양 한 마리를 데리고 와요. Podía entrar una oveja que no tenía ninguna falla ni ningún defecto. 그리고 양의 머리에 안수를 하는 거예요. Y de esa manera ponía las manos en esta oveja. 선생님이 양의 머리에 손을 올리면 Cuando imponía las manos encima de esa oveja, 선생님 죄가 양에게 넘어가요. el pecado pasaba a la oveja. 친구들 봤죠? Pueden ver cómo el pecado pasaba a la oveja, ¿verdad? 선생님이 죄가 없어요. Ahora yo no tengo pecado. 그런데 죄의 삭은 죽음이기 때문에 Pero debido a que la paga del pecado es la muerte, 이제 이 양이 죽어야 돼요. esta oveja debe morir. 그리고 이 양이 죽으면서 흘린 피는 선생님의 죄를 없애줘요. Y esta sangre de la oveja que ha muerto limpia nuestro pecado. 선생님이 이제 웃고 있죠? Ahora puede estar riendo, ¿verdad? 선생님이 너무너무 행복했어요. Estaba muy feliz. 선생님이 신나게 집에 가는 거예요. Yo estaba yendo a mi casa muy emocionada. 집에 가다가 저기서 선생님 동생을 만났어요. De repente, yendo a mi casa, me encontré con mi hermano menor. 혜선아! Y le dije, Jesón. 근데 동생이 입은 옷을 봤는데 선생님 거예요. Pero cuando vi la ropa, era mi ropa. 선생님이 너무너무 아까워서 잘 숨겨놓은 옷이었는데 Era una ropa que ni siquiera yo me ponía porque lo estaba cuidando. 동생이 선생님 몰래 꺼내 입은 거예요. Pero mi hermana había sacado mi ropa a escondidas mías. 야, 너 이 옷 왜 입었어? Yo le dije, ¿por qué te has vestido de esa manera con mi ropa? 아, 좀 입으면 어때? Y me dijo, ay, ¿no puedes dejarme vestirme esa vez? 이뻐서 입었어. Es muy bonita, por eso me vestí con esta ropa. 선생님 옷을 훔쳐 입고서는 선생님한테 사과를 안 하는 거예요. A pesar que se había llevado mi ropa a escondidas, no me pedía perdón. 선생님 너무너무 화가 났어요. Estaba muy molesta. 선생님 어떻게 했을까요? Entonces, ¿qué habré hecho yo? 때렸어요. Le pegué. 자, 선생님이 분명히 양을 죽여서 죄가 없어졌는데 이제 Ya. 동생을 때렸어요. Ya había matado a esa oveja y había desaparecido mi pecado, pero le pegué a mi hermana. 선생님이 죄가 또 생긴 거예요. Entonces apareció un nuevo pecado en mí, ¿verdad? 자, 이제 어떻게 하죠? ¿Qué podría hacer ahora? 또 처음으로 돌아가는 거예요. Tengo que volver a lo primero. 상처가 없는 양을 한 마리 데리고 와요. Tenía que tener una oveja que no tenía ninguna falla 그리고 양에게 선생님 두 손을 올리고 안수를 해요. y tenía que poner las manos en esta oveja. 선생님 죄가 양에게 넘어갔어요. Entonces mi pecado pasaba a la oveja. 이제 양 어떻게 하죠? ¿Qué debo hacer con esa oveja entonces? 죽여야 돼요. Tenemos que matarla, ¿verdad? 양이 죽을 때 피를 흘리면 선생님 죄가 없어져요. Y cuando la oveja muere y derrama su sangre, mi pecado desaparece. 그럼 선생님은 또 죄가 없는 거예요. Entonces ya no tengo pecado de nuevo, ¿verdad? 친구들 양을 죽이면 죄는 한 번밖에 없어져요. Cuando uno mataba a la oveja, el pecado desaparecía solo una vez. 딱 한 번의 죄만 없앨 수 있어요. Solo se podía desaparecer el pecado una vez. 그래서 선생님이 오늘 10번의 죄를 지었어요. Entonces, por ejemplo, si yo pequé 10 veces hoy día, 그럼 양을 몇 마리 죽여야 될까요? entonces, ¿cuántas ovejas debería matar? 한번 손으로 표시해 주세요. Levanten con su mano, ¿cuántas ovejas debería matar si pequé 10 veces? 선생님이 10번의 죄를 지었어요. He pecado 10 veces. 그러면 몇 마리의 양을 죽여야 될까요? Entonces, ¿cuántas ovejas debería matar? 맞아요. 10마리의 양을 죽여야 돼요. Sí, exactamente, debería matar 10 ovejas, ¿verdad? 성경에 봤더니 사람들이 죄를 너무 많이 지었대요. Vimos en la Biblia que muchas personas habían pecado muchas veces. 그래서 양의 피가 강물처럼 흘렀다고 돼 있어요. Por eso dice que la sangre de las ovejas era como un mar. 선생님만 죄를 짓는 게 아니니까요. Porque no solo yo pecaba, ¿verdad? 세상 사람들이 죄를 다 지으니까 양이 많이 죽는 거예요. Como todas las personas pecaban, muchas ovejas morían. 그래서 하나님이 정말 죄를 사할 수 있는 방법을 주셨어요. Por eso Dios hizo una manera en la cual podíamos ser perdonados realmente el pecado. 저기 고개를 숙이고 계신 분은 예수님이에요. La persona que está inclinando su cabeza es Jesús, 하나님의 아들이에요. el Hijo de Dios. 하나님의 아들이기 때문에 죄가 없어요. Como es Hijo de Dios, no tenía pecado. 그리고 예수님의 머리에 손을 올리고 있는 사람은 세례 요한이에요. Y la persona que está poniendo las manos encima de Jesús es Juan el Bautista. 세례 요한은 대제사장인데요.
Juan el Bautista era el sumo sacerdote. 하나님의 일을 하는 사람이에요. Era alguien que hacía la obra de Dios. 세례 요한이 예수님에게 두 손을 올리고 있어요. Juan el Bautista puso sus dos manos en Jesús. 그리고 밑에 사람들이 있어요. Y abajo hay muchas personas, ¿verdad? 이쪽 사람에게도 죄가 있고 En esas personas tienen pecado. 가운데 있는 사람에게도 죄가 La gente 있고 que está en el medio también tiene pecado. 오른쪽에 있는 사람에도 죄가 있어요. Y la gente que está a la derecha también tiene pecado. 죄마다 다 종류가 달라요. Son diferentes los tipos de pecado, ¿verdad? 근데 그 죄를 예수님에게 안수하는 거예요. Pero ese pecado fue trasladado a través de la imposición de mano en Jesús. 넘겨주세요. 네, 죄가 예수님께 가면서 세상 죄로 바뀌었어요. Cuando el pecado del mundo pasó a Jesús, ese pecado se transformó en el pecado del mundo. 친구들 세상 죄는요. El pecado del mundo 선생님이 태어나면서부터 죽을 때까지. es hablando del pecado desde que yo he nacido hasta que he muerto. 우리 친구들이 태어나서 죽을 때까지. Desde que ustedes han nacido hasta que ustedes han muerto. 그리고 이 말씀을 듣지 않는 모든 사람들이 태어나서 죽을 때까지. De todas las personas que no están acá, pero que han nacido hasta que han muerto. 이 모든 죄를 이야기해요. Es hablando de todos los pecados. 자, 다음이요. 하나님이 우리들을 너무 사랑하셔서 Dios nos amó demasiado 예수님을 보내주셨어요. y mandó a Jesucristo. 그리고 예수님이 죄의 삭은 사망이기 때문에 십자가에 달리셨어요. Y como la paga del pecado de la muerte de Jesucristo fue crucificado en la cruz. 지금 다시 한번 보세요. Vamos a ver una 선생님 imagen. 마음에 있던 미움과 모든 죄가 예수님께로 갔어요. El odio y la cólera, todo el pecado que está en mi corazón pasó a Jesucristo. 저기 보이는 병사는 아주 나쁜 사람이에요. Este soldado que está acá también era muy malo. 예수님이 십자가에 달리셨을 때 Cuando Jesucristo estuvo crucificado, 침을 뱉고 때리고 손가락질을 하면서 욕을 했어요. había escupido, le había insultado y había señalado a Jesús. 근데 예수님이 너 나 욕했잖아. 그러니까 이제 안 가져가. Pero Jesucristo no le dijo, tú me has mentido, tú me has engañado, tú me has insultado, llévate tu pecado. 그런 게 아니라 이 병사의 죄도 가져가셨어요. Sino, no le dijo así, sino que se llevó el pecado de ese soldado también. 그리고 아까 여기 앉아있다가 저 거짓말했어요 하고 손들었던 친구들이 있었어요. Hay algunos amiguitos que habían levantado la mano hace un momento diciendo que habían mentido. 그 친구들의 죄도 El pecado de ustedes también, 예수님이 가져가셨어요. Jesucristo se llevó su pecado de ustedes. 그리고 저는 엄마 아빠 몰래 동생을 때렸어요 했던 친구들 있었죠? Y habían algunos amiguitos que habían dicho que habían pegado a sus hermanos menores a escondidas. 그 친구들의 죄도 예수님이 가져가셨어요. Jesucristo también llevó el pecado de ustedes. 그리고 세상의 모든 사람들의 죄도 가져가셨어요. Y Jesucristo se llevó el pecado de todo el mundo. 혹시 여기서 죄를 넘기고 싶은 친구가 한 명 있나요? ¿Habrá algún amiguito que quiere que su pecado pase a Jesucristo? 손 한번 들어주세요. Levante la mano el que quiera que su pecado pase a 네. Jesucristo. 저기 노란 티 입은 친구 죄도 넘어갑니다. El pecado de nuestra amiguita que está de María también pasa. 여기 모든 앉아있는 말씀을 듣는 친구들의 죄가 다 예수님께 넘어갔어요. El pecado de todos ustedes que están sentados pasó a Jesucristo. 이제 예수님이 십자가에서 돌아가셨어요. Ahora Jesucristo falleció en la cruz. 자, 친구들 저 피가 보이나요? ¿Pueden ver la sangre de Jesucristo? 예수님이 십자가에 돌아가시면서 피를 흘리셨어요. Jesucristo muriendo en la cruz derramó su sangre. 더 이상 우리들의 죄가 보이지 않죠? Entonces el pecado de ustedes ya no se ve, ¿verdad? 예수님께서 다 이루었다라고 Y 말씀하셨어요. Jesucristo dijo, consumado es. 다 이루었다는 말씀은 우리 죄를 가져가셨다는 말씀이에요. Significa que ya ha llevado todos nuestros pecados. 친구들, 예수님이 무언가를 잘못해서 십자가에 달리신 게 아니에요. Lo que pasa es que Jesucristo no ha muerto en la cruz porque se había equivocado, 예수님은 하나님의 아들이기 때문에 죄가 없어요. sino que como él era hijo de Dios no tenía pecado. 근데 아까 세례 요한이 예수님께 세상 죄를 다 줬어요. Pero podíamos ver que Juan el Bautista había pasado el pecado a Jesucristo. 예수님이 십자가에 달리신 건 우리 때문이에요. Jesucristo fue crucificado por nosotros. 우리 죄를 없애주시려고 십자가에 달리셨어요. Había muerto para llevar nuestros pecados. 그리고 우리 죄를 다 없애주셨어요. Y desapareció todos nuestros pecados. 친구들, Amiguitos,
우리가 무언가를 해서 우리가 죄가 없어지는 게 아니에요. No es que nosotros nos hemos esforzado para que nuestro pecado sea desaparecido. 친구들이 지금 말씀을 들었잖아요. Ustedes han escuchado la palabra ahora, ¿verdad? 아, 예수님의 저 피에 내 죄가 없어졌네. Ah, Jesucristo, la sangre de Jesucristo limpió mi pecado. 나는 이제 죄가 없네. Entonces ya no tengo pecado. 죄 있으면 지옥에 간다고 그랬는데 Ah, si yo tuviera pecado, viviría en el infierno. 난 이제 지옥에 안 가도 돼. Pero ahora yo no necesito ir al infierno. 예수님이 십자가에서 피를 흘리셨잖아. Porque Jesucristo ha llevado el pecado en la cruz. 내 죄는 예수님이 다 가져갔어. Mi pecado ya ha sido llevado por Jesucristo. 그렇게 믿는 걸 구원이라고 해요. Si creemos en esto, podemos recibir lo que se llama la salvación. 우리 친구들 다 같이 한번 이야기해 볼까요? ¿Qué les parece si responden todos juntos? 구원, Salvación, 구원. salvación. 이걸 믿는 친구들은 구원을 받은 거예요. Los que creen en esto están recibiendo la salvación. 이 구원은 하나님이 우리에게 약속하신 거예요. Esa salvación es una promesa hecha de Dios para nosotros. 아담이 죄를 지었지만 Adán había pecado, 우리를 너무너무 사랑하셔서 pero nos amó de tal manera 지옥에 가지 않고 죄를 사할 수 있는 방법을 주신 거예요. que preparó una manera para que no vayamos al infierno, sino que pudiéramos ser salvados. 자, 이제 마지막 보여주세요. Vamos a hacer la última diapositiva. 친구들 여기 말씀이 있어요. Hay una palabra acá. 한번 읽어주세요. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 하나님께서 더 이상 우리 죄와 불법을 기억지 않는다고 말씀하셨어요. La Biblia dice, Dios dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. 누가 기억하지 않는다고요? ¿Quién no se acordará? 하나님께서 우리 친구들의 죄를 기억하지 않는다고 말씀하셨어요. Dios dice que no se acordará de sus pecados de ustedes, amiguitos. 이건 선생님이 한 말이 아니에요. Eso no es algo que yo estoy inventando. 성경의 하나님의 말씀이에요. La Biblia es la palabra de Dios. 예수님이 십자가에 달리셔서 피를 흘리셨어요. Jesucristo fue crucificado y murió en la cruz. 그래서 우리 친구들의 죄, Por eso, 선생님의 죄, el pecado mío y el pecado de los amiguitos 우리 친구들의 엄마 아빠 죄, y el pecado de sus padres, 세상의 모든 죄를 가져가셨어요. se ha llevado todo el pecado. 우리 친구들이 그걸 믿는 거예요. Podemos creer en eso. 하나님은 더 이상 기억하지 않는데요. Dios dice que no se acordará de eso. 죄를 기억하지 않으신대요. Que no se acordará de eso. 우리 친구들 믿나요? ¿Pueden creer en eso? 이 성경 우리 큰 소리로 한번 읽어볼까요? Vamos a leer ese versículo en voz fuerte. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 자, 이번에는 또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니라 하셨으니 해서 저희의 우리 친구들 이름을 넣어보세요. Ahora vamos a poner nuestro nombre en ese versículo. 선생님이 먼저 한번 읽어볼게요. Voy a leerlo yo primero. 또 해지의 죄와 해지의 불법을 기억지 아니하신다. Añade, y nunca más acordaré el pecado de Hegí y sus transgresiones. 친구들도 친구들 이름을 넣어서 한번 크게 읽어보세요. Ahora coloquen sus nombres en ese versículo y léanlo de voz fuerte. Añade, y nunca más acordaré de los pecados de Víctor y de sus transgresiones. 이제 친구들은 아무것도 하지 않아도 돼요. Ahora ustedes no necesitan hacer nada. 믿기만 하면 돼요. Simplemente deben creer. 예수님이 내 죄를 가져갔어. Jesucristo se llevó mi pecado. 난 이제 깨끗해. Ahora yo soy limpio. 내 마음에 있던 미움도 없어졌어. El odio que yo tenía ha desaparecido. 예수님이 다 가져갔어. Jesucristo se ha llevado todo. 우리 친구들을 그거를 믿는 순간 이제 지옥에 가지 않아요. Si creemos en esto, en ese momento ya no necesitamos ir al infierno. 하나님과 마음이 같아지는 거예요. Tienen un mismo corazón con Dios. 네, 감사합니다. Muchas gracias. 친구들 마지막으로 우리 친구들 저는 예수님이 내 죄를 다 가져간 걸 믿어요 하는 친구들은 크게 하트 한번 해주겠어요? Quiero que todos mis amiguitos que creen que Jesucristo se llevó sus pecados puedan hacer un corazón muy grande. 네, 감사합니다 우리 친구들. Muchas gracias. 끝까지 들어줘서 너무 고맙고요. Gracias por escuchar mi conferencia hasta acá. 친구들 절대 잊지 마세요. No se olviden. 예수님이 우리를 깨끗하게 하셨어요. Jesucristo nos ha hecho limpios. 기도하겠습니다. Voy a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, muchas gracias. 우리 친구들이 구원을 받았습니다. Nuestros amiguitos han recibido la salvación. 내가 잘하지 않아도 하나님께서 다 이루셨습니다. Aunque yo no haga las cosas bien, Dios ya cumplió todo por nosotros. 하나님의 아들을 통해서 십자가에 돌아가시게 하셔서 A través de la muerte de su Hijo Jesucristo, 우리 죄를 깨끗하게 하셨습니다. limpió todos nuestros pecados. 이제 친구들이 그것을 믿습니다. Ahora nuestros amiguitos creen en esto.
하나님께서 우리 친구들과 항상 함께 해주세요. Por favor, Dios, te pedimos que sea junto con nuestros amiguitos. 감사드리고 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. Después de hacer un concierto en línea como este, siento que mi corazón también está muy diferente. Fue realmente difícil el 2020, pero nuestras vidas han cambiado dependiendo del tipo de corazón que aceptamos. Entonces, este es el tesoro que encontramos. Vamos a buscar el tesoro con Safari. Make it shine. Here I am, once again, feeling lost, but now and then I breathe it in to let it go. And you don't know where you are now, but what it will come to if only somebody could hear. When you figure out how you're lost in the moment, you disappear. You don't have to be afraid to put your dream in action. You're never gonna fade, you'll be the main attraction. Not fair to say, just remember me when I make it shine. Reaching high, feeling low, I'm holding on, but letting go. I like to shine, I'll shine for you. And it's time to show the world how it's a little bit closer as long as I'm ready to go. All we have is right now, as long as you feel it inside, you know. You don't have to be afraid to put your dream in action. You're never gonna fade, you'll be the main attraction. Not fair to say, just remember me when it turns out right. 'Cause you know that if you live in your imagination, tomorrow you'll be everybody's fascination. In my victory, just remember me when I make it shine. But you want it, and you need it, like you need to breathe the air. If they doubt you, just believe it, that's enough to get you there. You don't have to be afraid to put your dream in action. You're never gonna fade, you'll be the main attraction. Not fair to say, just remember me when it turns out right. 'Cause you know that if you live in your imagination, tomorrow you'll be everybody's fascination. In my victory, just remember me when I make it shine. Ya es hora de terminar, se caen las lágrimas. Realmente es la última vez, es hora de despedirnos con el Safari. Sí, nos estamos graduando ahora, pero continuemos desafiándonos con el corazón que aprendimos en Safari. En este tiempo, fuerza, todos juntos. Muchas gracias amigos de todo el mundo que nos brindaron un amor desbordante. ¡Les quiero! Por favor, apoya el equipo de baile Safari más genial que nuestros jóvenes continuarán haciendo. Aunque no en el mismo espacio, todas las personas de todo el mundo que se unieron a los conciertos del equipo de baile Safari, muchas gracias. Después del último saludo, veamos el colorido esplendor del ganador del equipo de baile Safari del Festival Internacional de Danza de Máscaras de Andong. Así que esto concluye la cuarta temporada de Concierto Safari Online. Nos vemos de nuevo en la temporada 5. 매년 10월이면 경북 안동에서 국제 탈춤 경연대회가 열리는데요. 국내외 53개 팀이 참여해 경연을 펼친 이번 대회에서 우리 지역의 어린이 댄스팀이 대상의 영예를 안았습니다. 정말 이렇게 뜻밖의 학생부에서는 대상을 처음 받는 거였어요. 그래서 너무 기쁘고
상을 받고 그 상을 받았다는 것이 너무 기쁘고 아직도 그 시상식 때를 생각하면 꿈만 같아요. 옥상 위에 홀로 앉아 노래를 불렀지. 나를 비춰주는 별 관중 삼아 좁은 골목 돌고 돌며 뛰고 또 뛰었지. 신발이 해져 닳아버릴 때까지 Every night 매일 꾸었던 소중한 꿈들 이제는 펼치러 날아갈 거야. superstar 이제 너야 목소리 크게 질러 주저마 시작해 너만의 우주를 보여봐. 잔눈을 감아 미래의 내 모습을 그려. 바랬던 꿈이 보이지 않니. The best forever.
the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, 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 feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche?